El sol caía sobre las montañas de Sinaloa cuando Ramiro Estrada salió de su camioneta blindada. Tenía 52 años, pero su cuerpo todavía mostraba la fuerza de un hombre que había sobrevivido en un mundo donde la debilidad significaba la muerte. Sus ojos oscuros miraban todo con cuidado, cada árbol, cada sombra, cada movimiento en la distancia. Así había vivido los últimos 30 años. Así seguía vivo en la casa. Frente a él era grande, pero no llamaba mucho la atención. Paredes blancas, techo de tejas rojas, un jardín con árboles de mango. Cualquiera que pasara por el camino pensaría que era la casa de un ranchero exitoso. Nadie imaginaría que dentro de esas paredes se tomaban decisiones que afectaban a millones de personas en 3 países diferentes. Ramiro caminó hacia la puerta principal. 2 hombres con rifles lo seguían a distancia. Otros 4 vigilaban el perímetro de la propiedad. Había más escondidos entre los árboles y en el techo de la casa vecina. En total, 20 hombres protegían este lugar en todo momento. Y aún así, Ramiro no se sentía completamente seguro. Nunca se sentía seguro. La puerta se abrió antes de que él llegara. Una mujer de unos 40 años apareció en el marco. Era Lucía, la persona que administraba esta casa y otras 5 propiedades que Ramiro usaba. Ella no sabía exactamente a qué se dedicaba su jefe, o tal vez lo sabía y prefería no pensar en ello. El dinero que recibía cada mes era suficiente para mantener a su familia y enviar a sus 3 hijos a buenas escuelas. Eso era lo único que importaba. Ramiro entró sin decir palabra. El interior de la casa era fresco, gracias al aire acondicionado. Los muebles eran de buena calidad, pero no lujosos. Todo estaba diseñado para no llamar la atención. Los vecinos, los pocos que había en esta zona rural, creían que la casa pertenecía a un empresario de la ciudad que venía de vez en cuando a descansar en la sala de estar. 3 hombres esperaban sentados. Se pusieron de pie cuando Ramiro entró. El primero era Miguel Fuentes, un hombre de 45 años con el cabello comenzando a ponerse gris. Había trabajado con Ramiro durante 15 años y era su mano derecha en todas las operaciones. El segundo era Tomás Herrera, el encargado de la seguridad, un ex militar que había dejado el ejército después de un desacuerdo con sus superiores. El tercero era Joaquín Méndez, el contador, un hombre pequeño, con lentes que nunca había disparado un arma en su vida, pero que sabía mover dinero de maneras que ningún gobierno podía rastrear. Ramiro se sentó en el sillón principal sin saludar a nadie. Los otros 3 volvieron a sentarse y esperaron. Sabían que su jefe hablaría cuando estuviera listo. Apresurarlo era un error que nadie cometía 2 veces. Pasaron varios minutos de silencio. Lucía trajo una jarra de agua fresca y vasos. Los dejó en la mesa y desapareció sin hacer ruido. Ramiro se sirvió agua y bebió lentamente. Finalmente, habló. Su voz era baja pero clara. No necesitaba gritar para que lo escucharan. Nunca lo había necesitado. Dijo que había recibido información preocupante. Alguien dentro de la organización estaba hablando con gente que no debía. Todavía no sabía quién era ni qué información había compartido, pero lo iba a descubrir. Y cuando lo hiciera, esa persona desearía no haber nacido. A los 3 hombres escucharon sin mostrar ninguna emoción en sus rostros. En este negocio, mostrar sorpresa o miedo podía ser tan peligroso como la traición misma. Miguel asintió ligeramente con la cabeza. Dijo que él personalmente supervisaría una investigación interna. Revisaría las comunicaciones de todos los miembros clave de la organización. Si había un traidor, lo encontraría. Ramiro miró a Miguel por un largo momento. Lo conocía desde hacía tanto tiempo. Habían empezado juntos cuando eran apenas unos muchachos sin nada. Habían construido todo esto con sus propias manos, su sudor y sí, también con sangre. Mucha sangre. Miguel era más que un empleado o un socio. Era
como un hermano, el único en quien Ramiro confiaba verdaderamente. En la reunión continuó por 2 horas más. Discutieron números, rutas, contactos en diferentes ciudades. El negocio estaba bien. Los ingresos del último trimestre habían superado las expectativas. Las autoridades estaban bajo control gracias a una red de pagos que llegaba hasta los niveles más altos del gobierno. Todo funcionaba como una máquina bien aceitada, pero Ramiro no podía quitarse de la cabeza la información que había recibido esa mañana. Una llamada de un contacto en los Estados Unidos. Alguien había estado haciendo preguntas sobre él. No las preguntas normales que hacían los periodistas o los agentes de bajo nivel. Estas eran preguntas específicas sobre sus rutinas, sus propiedades, las personas cercanas a él, el tipo de preguntas que alguien haría si estuviera planeando un ataque. Cuando la reunión terminó, Miguel se quedó mientras los otros 2 se marchaban. Se sirvió un vaso de agua y se sentó más cerca de Ramiro. Su expresión cambió ligeramente. Ya no era el segundo al mando hablando con su jefe. Era el amigo de toda la vida. Hablando con su hermano Miguel, dijo que notaba a Ramiro más tenso que de costumbre. Preguntó si había algo más que la filtración de información, algo que no hubiera querido mencionar frente a los otros. Ramiro suspiró. Era uno de los pocos momentos en que permitía que su cansancio se mostrara. Dijo que estaba recibiendo presión de todos lados. El Cartel del Este quería una parte de su territorio. Las autoridades estadounidenses habían aumentado la vigilancia en la frontera. ¿Why ahora esto? Alguien desde adentro vendiendo información. A veces se preguntaba si todo esto valía la pena. Miguel puso una mano en el hombro de su amigo. Dijo que habían superado cosas peores. Recordó aquella vez, hace 20 años, cuando el gobierno había lanzado una operación masiva contra ellos. Habían perdido a muchos hombres y casi todo su dinero. Pero habían sobrevivido, habían reconstruido, y ahora eran más fuertes que nunca. Esta situación también la superarían. Ramiro asintió, pero no parecía completamente convencido. Había algo en el aire que no le gustaba, un presentimiento que no podía explicar con palabras. Después de tantos años en este negocio, había aprendido a confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que algo malo se acercaba en esa noche. Ramiro se quedó en la casa. No era su plan original, pero decidió cambiar sus movimientos en el último momento. Otra costumbre que lo había mantenido vivo: nunca ser predecible. Nunca seguir una rutina que alguien pudiera estudiar en la habitación donde dormía. Era simple: una cama grande, una mesa de noche, un baño privado. Las ventanas tenían vidrios blindados y cortinas gruesas que no dejaban pasar la luz. Antes de acostarse, Ramiro revisó su teléfono. Tenía varios mensajes, pero ninguno urgente. Uno era de su hija Mayo R. Elena. Vivía en España desde hacía 5 años, lejos de todo este mundo. Estudiaba medicina y pronto se graduaría. Ramiro había hecho todo lo posible para mantenerla alejada del negocio. No quería que supiera exactamente cómo su padre ganaba el dinero que pagaba su educación y su departamento en Madrid. El mensaje de Elena era simple. Decía que lo extrañaba y que esperaba verlo pronto. Preguntaba si podría ir a su graduación el próximo mes. Ramiro sonrió por primera vez en todo el día. Respondió que haría todo lo posible por estar ahí. Sabía que era una promesa difícil de cumplir. Salir del país era cada vez más complicado, pero por su hija encontraría la manera. También tenía un mensaje de su ex esposa Carmen. Se habían divorciado hace 10 años, pero mantenían una relación cordial. Ella vivía en Guadalajara con su nuevo esposo, un hombre de negocios que no tenía idea del pasado de Carmen. El mensaje era sobre su hijo menor. Diego tenía 17 años y estaba causando problemas en la escuela. Carmen pensaba que el chico necesitaba una figura paterna más presente. Preguntaba si Ramiro podía hablar con él. Ramiro suspiró al leer esto.
Diego era su mayor preocupación. El chico sabía más de lo que debería sobre el negocio de su padre. Y peor aún, parecía fascinado por ese mundo. Quería ser parte de él. Ramiro había tratado de explicarle que esta vida no era lo que parecía en las películas, que detrás del dinero y el poder había un precio terrible. Pero Diego no escuchaba, tenía la misma terquedad que su padre había tenido a esa edad. Ramiro apagó el teléfono y trató de dormir, pero el sueño no llegaba fácilmente. Su mente seguía dando vueltas, pensando en todas las amenazas que lo rodeaban: el cartel del Este, las autoridades, el traidor dentro de su organización, y ahora también los problemas familiares. A veces sentía que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Se levantó y caminó hacia la ventana. Movió ligeramente la cortina para ver afuera. La noche estaba oscura, sin luna. Podía ver las siluetas de sus guardias moviéndose en el jardín, hombres armados dispuestos a dar su vida por él, o al menos eso creía. Después de la información sobre el traidor, ya no estaba seguro de nada. Recordó cómo había empezado todo esto. Tenía 14 años cuando un hombre del pueblo vecino le ofreció trabajo. Solo tenía que pararse en una esquina y avisar si veía policías. Le pagarían más en una semana de lo que su padre ganaba en un mes trabajando en el campo. Ramiro aceptó sin pensarlo 2 veces. Desde ese primer trabajo, su ascenso había sido rápido. Tenía algo que los otros no tenían: una combinación de inteligencia, ambición y una falta total de miedo. A los 18 años ya era responsable de una pequeña operación de distribución. A los 25 controlaba toda una región. A los 30 había eliminado a sus competidores y se había convertido en uno de los líderes más poderosos del país. Pero cada paso hacia arriba había costado algo. Amigos que se convirtieron en enemigos, familia que lo abandonó, una parte de su humanidad que fue desapareciendo poco a poco. Ahora, a los 52 años, tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero también tenía más enemigos de los que podía contar. Ramiro volvió a la cama y cerró los ojos. Mañana sería otro día de decisiones difíciles y amenazas constantes. Necesitaba descansar, aunque sea un poco. El sueño finalmente llegó, pero fue un sueño inquieto, lleno de sombras y voces que no podía identificar. A la mañana siguiente, Ramiro se despertó con el sonido de su teléfono. Era Miguel. Su voz sonaba urgente. Había encontrado algo durante la noche, algo importante sobre el traidor. Necesitaban hablar en persona lo antes posible. Ramiro se vistió rápidamente y salió de la habitación. Miguel ya estaba esperándolo en la sala de estar. Su expresión era seria, más seria de lo normal. Tenía una carpeta en las manos. Dijo que había revisado las comunicaciones de los últimos 3 meses. Llamadas telefónicas, mensajes, correos electrónicos, todo lo que sus técnicos podían interceptar. Y había encontrado algo que no esperaba, algo que cambiaba todo. Ramiro tomó la carpeta y la abrió. Dentro había transcripciones de conversaciones, fotografías, documentos bancarios. A medida que leía, su expresión se fue endureciendo. La información que veía era peor de lo que había imaginado. No se trataba solo de alguien vendiendo información. Se trataba de una conspiración completa para destruirlo. Y las personas involucradas eran mucho más cercanas de lo que hubiera pensado. Cerró la carpeta y miró a Miguel. Su voz era fría, como el hielo cuando habló. Preguntó si Miguel estaba completamente seguro de esta información. No podían cometer errores con algo así. Las consecuencias serían devastadoras. Miguel asintió con firmeza. Dijo que había verificado todo 3 veces. No había duda. Las pruebas eran claras. Ahora, la pregunta era, ¿qué hacer al respecto? Ramiro se quedó en silencio por un largo momento. Su mente trabajaba rápidamente, analizando opciones, calculando riesgos. Finalmente, tomó una decisión. Dijo que necesitaba más tiempo para pensar,
que nadie más debía saber sobre esto por ahora, ni siquiera Tomás o Joaquín. Solo ellos dos. A Miguel estuvo de acuerdo. Dijo que mantendría todo en secreto hasta que Ramiro decidiera cómo proceder. Mientras tanto, continuaría investigando para obtener más detalles. Aun cuando Miguel se fue, Ramiro se quedó solo en la sala. Miró la carpeta sobre la mesa. Dentro de esas páginas estaba la evidencia que podría destruir todo lo que había construido. Todo dependía de cómo manejara la situación por primera vez en muchos años. Ramiro Estrada no sabía exactamente qué hacer, y esa incertidumbre era más peligrosa que cualquier enemigo externo, porque en su mundo la duda podía ser letal. Los días siguientes fueron de una tensión que se podía sentir en el aire. Ramiro continuó con sus actividades normales, asistiendo a reuniones, supervisando operaciones, tomando decisiones sobre el negocio, pero por dentro, su mente estaba consumida por lo que había descubierto en aquella carpeta Ham. La información que Miguel había reunido apuntaba a una conspiración que involucraba a 5 personas dentro de su círculo cercano. Eran hombres que habían trabajado para él durante años. Algunos habían comido en su mesa, habían brindado en sus celebraciones, habían jurado lealtad hasta la muerte, y ahora, aparentemente, estaban planeando su caída. Lo más inquietante era que no actuaban solos. Según las comunicaciones interceptadas, estaban en contacto con el Cartel del Este, la organización rival, que había estado presionando por territorio durante el último año. El plan era simple pero efectivo: eliminar a Ramiro y entregar el control de sus operaciones a cambio de posiciones de poder y una parte de las ganancias a Ramiro. Pasaba las noches estudiando cada detalle de la conspiración. Los nombres de los involucrados estaban grabados en su memoria: Carlos Mendoza, jefe de distribución en Tijuana; Arturo Vega, encargado de transporte marítimo; Francisco Luna, supervisor de la operación en Chihuahua; Eduardo Reyes, uno de sus guardaespaldas personales; y finalmente, Antonio Salazar, el hombre que manejaba las relaciones con los contactos policiales. 5 hombres, 5, cada uno con acceso a información sensible sobre la organización. Juntos, representaban una amenaza mortal. Lo que más le dolía a Ramiro no era la traición en sí. En su mundo, la traición era tan común como el amanecer. Lo que le dolía era que no lo había visto venir. Él, que siempre se había enorgullecido de poder leer a las personas, de detectar mentiras y deslealtades antes de que se manifestaran. ¿Cómo había fallado tan completamente? Miguel se reunía con él cada noche para reportar los avances de la investigación. Cada día traía nuevos detalles, nuevas pruebas, nuevas revelaciones. La red de la conspiración era más extensa de lo que habían pensado inicialmente. Además de los 5 principales involucrados, había al menos una docena de colaboradores menores, personas que sabían algo, que ayudaban de alguna manera, que se beneficiarían cuando el golpe se ejecutara una noche. Mientras revisaban los últimos informes, Miguel mencionó algo que hizo que Ramiro levantara la vista bruscamente. Dijo que había encontrado evidencia de que el golpe estaba planeado para una fecha específica: el 15 del próximo mes, el día del cumpleaños de Ramiro. Cada año, Ramiro celebraba su cumpleaños con una fiesta grande en una de sus propiedades. Era una de las pocas tradiciones que mantenía, un momento para reunir a su círculo cercano y mostrar que a pesar de todas las dificultades, seguían adelante. A esa fiesta asistían más de 100 personas, socios, aliados, empleados de alto nivel. También familia. Su ex esposa Carmen a veces venía con Diego, su hermana menor, con sus hijos. Incluso Elena había volado desde España en un par de ocasiones. Los conspiradores habían elegido ese momento por una razón obvia. La fiesta era una de las pocas ocasiones en que Ramiro bajaba ligeramente la guardia. Había alcohol, música, conversaciones relajadas. Los guardias estaban presentes,
pero su atención estaba dividida entre tantos invitados. Era el momento perfecto para un ataque en Ramiro. Sintió una furia fría crecer en su interior. No solo querían matarlo, querían hacerlo frente a su familia, frente a todos los que respetaba y que lo respetaban a él. Querían humillarlo antes de destruirlo. Pasó toda esa noche pensando en cómo responder. Tenía varias opciones. La más simple era cancelar la fiesta y actuar contra los conspiradores de inmediato. Arrestarlos uno por uno, interrogarlos y luego eliminarlos. Era lo más seguro, lo más lógico. Pero Ramiro no era un hombre que hiciera las cosas de manera simple. Había llegado hasta donde estaba porque pensaba diferente a los demás, porque veía oportunidades donde otros veían problemas. Y en esta situación, veía una oportunidad única. Si actuaba ahora, eliminaría a los 5 conspiradores principales, pero quedarían los colaboradores menores, quedarían las conexiones con el Cartel del Este. Quedarían dudas sobre quién más podría estar involucrado. La organización seguiría débil, vulnerable a futuros ataques, pero si esperaba hasta la fiesta, podía hacer algo mucho más efectivo. Podía convertir el momento de su supuesta caída en una demostración de poder que nadie olvidaría jamás. Podía enviar un mensaje no solo a los traidores dentro de su organización, sino también a sus enemigos externos. Un mensaje que resonaría durante años. Cuando Miguel llegó a la mañana siguiente, Ramiro le explicó su plan. Al principio, Miguel se mostró preocupado. Era arriesgado, muy arriesgado. Un pequeño error podría costarlo todo. Pero a medida que Ramiro explicaba los detalles, Miguel comenzó a entender la lógica detrás de la locura aparente. Si funcionaba, sería un golpe maestro, un movimiento que consolidaría el poder de Ramiro de una manera que ninguna otra acción podría lograr. Los siguientes días fueron de preparación intensa, pero silenciosa. Ramiro actuó como si no supiera nada. Siguió reuniéndose con los conspiradores, tratándolos con la misma confianza de siempre. Carlos Mendoza vino a reportar sobre las operaciones en Tijuana. Ramiro lo escuchó con atención, le hizo preguntas, le dio instrucciones. En ningún momento dejó ver que sabía lo que Carlos estaba planeando. Fue una de las actuaciones más difíciles de su vida. Mirar a los ojos a hombres que querían matarlo y tratarlos como amigos. Estrechar sus manos, palmear sus espaldas, compartir comidas con ellos. Por dentro, Ramiro sentía una mezcla de furia y desprecio, pero por fuera, mantenía la máscara perfecta a Miguel. Mientras tanto, trabajaba en los preparativos para el contraataque. Identificó a los guardias que eran completamente leales, aquellos que no tenían ninguna conexión con los conspiradores. Eran menos de lo que hubiera querido. Solo 15 hombres en los que podía confiar absolutamente. Pero tendrían que ser suficientes. También estableció comunicación secreta con algunos aliados externos, líderes de otras organizaciones que tenían razones para querer ver debilitado al Cartel del Este. No les explicó los detalles, solo les pidió que estuvieran listos para actuar si recibían una señal específica. Una semana antes de la fiesta, Ramiro recibió una visita inesperada. Era su hijo Diego, que había viajado desde Guadalajara sin avisar. El chico apareció en la puerta de una de las propiedades de Ramiro, con una mochila al hombro y una expresión desafiante en el rostro. Ramiro lo recibió con sorpresa y preocupación. Preguntó qué estaba haciendo ahí, por qué no estaba en la escuela. Si su madre sabía dónde estaban Diego, respondió que estaba harto de la escuela, harto de Guadalajara, harto de vivir una vida falsa. Dijo que sabía quién era su padre realmente, lo que hacía, el poder que tenía, y quería. Por un momento, Ramiro no supo qué decir. Miró a su hijo, este muchacho de 17 años con tanta energía y tan poca comprensión de la realidad. Vio en él al joven que él mismo había sido hace tantos años. La misma ambición, la misma impaciencia, la misma ceguera ante los verdaderos costos de esta vida. Finalmente Ramiro habló.
Su voz era seria pero no dura. Dijo que entendía cómo se sentía Diego An, que él había sentido lo mismo a su edad, pero que este mundo no era lo que Diego imaginaba. No era solo dinero y poder, era también sangre, traición, pérdida. Era vivir cada día sabiendo que podía ser el último. Era mirar por encima del hombro constantemente, sin poder confiar en nadie completamente. Era perder amigos, familia, partes de tu propia alma. Diego escuchó con impaciencia. Que sabía todo eso, que no era un niño, que podía manejar lo que viniera. Dijo que si Ramiro no le daba un lugar en la organización, encontraría otra manera de entrar en el negocio. Había otros que estarían felices de tener al hijo de Ramiro Estrada trabajando para ellos. Esta última declaración hizo que Ramiro sintiera un escalofrío. La idea de que su hijo terminara trabajando para sus enemigos, siendo usado como herramienta contra él, era insoportable. Pero tampoco podía simplemente aceptar lo que Diego pedía, no solo porque era peligroso, sino porque justo en ese momento, con la conspiración acercándose a su punto crítico, tener a Diego cerca era el peor escenario posible. Ramiro tomó una decisión. Dijo que hablarían más sobre esto después de la fiesta de cumpleaños. Invitó a Diego a quedarse hasta entonces, pero con una condición. Durante esos días, Diego no preguntaría sobre el negocio, no trataría de involucrarse en nada. Simplemente observaría y aprendería lo que significaba ser parte de este mundo. Si después de la fiesta todavía quería unirse, entonces tendrían una conversación seria. Diego aceptó a regañadientes. No era exactamente lo que quería, pero era mejor que ser enviado de vuelta a Guadalajara. Al menos tendría unos días para demostrar su valor, para convencer a su padre de que estaba listo. Lo que Diego no sabía era que esos días serían una lección que nunca olvidaría, una lección sobre el verdadero precio del poder y la verdadera naturaleza de la traición. Mientras tanto, la preparación para la fiesta continuaba. Las invitaciones fueron enviadas, el lugar fue seleccionado, los detalles de la celebración fueron organizados. Para todos los demás, parecía una fiesta de cumpleaños normal. Solo Ramiro y Miguel sabían que sería mucho más que eso. Los conspiradores también se preparaban. A través de las comunicaciones interceptadas, Miguel pudo seguir cada paso de su plan. Sabía que planeaban actuar a medianoche, cuando la fiesta estaría en su punto más alto. Un grupo de hombres armados entraría por la puerta trasera, mientras los guardias sobornados miraban hacia otro lado. Eliminarían a Ramiro y a cualquiera que se interpusiera. Luego, Carlos Mendoza anunciaría que él tomaba el control de la organización, con el respaldo del cartel de la Estanera, un plan sólido, bien pensado. Habría funcionado si Ramiro no supiera cada detalle de antemano. 3 días antes de la fiesta, Miguel trajo una última pieza de información. Había descubierto cómo se comunicaban los conspiradores. Con el cartel del Este usaban un sistema de mensajes encriptados a través de una aplicación aparentemente inocente. Pero lo más importante era que había identificado al contacto principal del otro lado. Se llamaba Héctor Domínguez y era el segundo al mando del cartel del Este en Ramiro. Sonrió al escuchar esto. Héctor Domínguez era un hombre que conocía bien. Habían tenido tratos en el pasado, antes de que las relaciones entre las dos organizaciones se deterioraran. Era un hombre ambicioso, inteligente, peligroso, exactamente el tipo de persona que orquestaría algo así. Con esta información, el plan de Ramiro se volvió aún más elaborado. No solo expondría a los traidores dentro de su organización, también enviaría un mensaje directo a Héctor Domínguez y al cartel del Este. Un mensaje que dejaría claro lo que pasaba cuando alguien intentaba destruir a Jaumiro Estrada. La noche antes de la fiesta, Ramiro se sentó solo en su habitación. Afuera, los preparativos finales estaban en marcha. Empleados decoraban el salón, cocineros preparaban la comida, técnicos instalaban el sistema de sonido. Todo parecía normal, festivo incluso, pero Ramiro
no sentía ninguna alegría. Lo que iba a hacer al día siguiente era necesario, pero no era algo que esperara con gusto. Habría violencia, sangre, muerte. Personas que había conocido durante años dejarían de existir. Familias quedarían rotas. Vidas destruidas. Se preguntó cómo lo hacía de vez en cuando, si había otro camino, si podría haber hecho las cosas de manera diferente a lo largo de su vida, si las decisiones que había tomado eran realmente las únicas opciones disponibles. Pero sabía que esas preguntas no tenían respuesta. El pasado era el pasado. Lo único que podía controlar era el presente y, hasta cierto punto, el futuro. Y en el presente tenía que proteger lo que había construido. Tenía que sobrevivir. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Elena desde España, deseándole feliz cumpleaños por adelantado, ya que la diferencia horaria significaba que cuando ella despertara, la fiesta ya habría terminado. Decía que lo amaba, que estaba orgullosa de él aunque no siempre entendiera su vida, que esperaba que tuviera una celebración maravillosa. Juan Ramiro leyó el mensaje varias veces. Las palabras de su hija eran como una luz en medio de tanta oscuridad. Ella representaba todo lo bueno que había logrado hacer con su vida. Una persona completa, educada, con un futuro brillante por delante. Lejos de este mundo de violencia y muerte, respondió con un mensaje simple, agradeciéndole sus palabras, diciéndole que también la amaba, prometiendo que pronto irían a verla, a España. Sabía que era una promesa que podría no poder cumplir, dependiendo de cómo salieran las cosas mañana. Pero en ese momento, necesitaba creer que había algo esperándolo del otro lado de todo esto. Finalmente apagó el teléfono y trató de dormir. Mañana sería el día más importante de su vida, el día en que demostraría por qué Ramiro Estrada había llegado hasta donde estaba, el día en que sus enemigos aprenderían lo que significaba subestimarlo. El amanecer llegó, demasiado pronto y demasiado lento al mismo tiempo. Ramiro se levantó antes de que saliera el sol, su mente ya completamente enfocada en lo que venía. Revisó cada detalle del plan una vez más, en cada posición, cada señal, cada contingencia. No podía haber errores. Miguel llegó temprano para la última reunión, antes de que comenzara la fiesta. Confirmó que todo estaba listo. Los hombres leales estaban en posición, disfrazados entre el personal de servicio y los invitados regulares. Las comunicaciones estaban siendo monitoreadas en tiempo real. Si algo salía del plan, lo sabrían de inmediato. Ramiro asintió. Miró a su amigo de toda la vida y sintió una gratitud que rara vez expresaba con palabras. Miguel había sido su roca durante todo esto. Sin él, probablemente estaría caminando hacia una trampa mortal sin siquiera saberlo. Puso una mano en el hombro de Miguel. Dijo que cuando todo esto terminara, habría que hacer algunos cambios en la organización, que Miguel merecía más de lo que tenía actualmente, que su lealtad sería recompensada de maneras que nunca había imaginado. Miguel sonrió ligeramente. Dijo que no hacía esto por recompensas. Lo hacía porque Ramiro era su hermano, su familia verdadera, y la familia se protegía entre sí, sin importar el costo. Con esas palabras, comenzó el día que cambiaría todo. La propiedad elegida para la fiesta era una hacienda antigua a las afueras de Culiacán. Había pertenecido a una familia rica durante generaciones, antes de que Ramiro la comprara hace 10 años. Los edificios originales habían sido restaurados, con cuidado, manteniendo su arquitectura colonial, mientras se agregaban todas las comodidades modernas. Jardines extensos rodeaban la casa principal, con fuentes, árboles frutales y caminos de piedra que serpenteaban entre las flores. Para esta ocasión, el lugar había sido transformado. Luces decorativas colgaban de los árboles, creando un ambiente mágico cuando cayera la noche. Un escenario había sido montado en el jardín principal,
para la banda que tocaría durante la celebración. Mesas largas estaban dispuestas bajo carpas elegantes, con manteles blancos y centros de flores frescas. En la cocina, un equipo de 20 cocineros preparaba platos suficientes para alimentar a más de 100 personas. Los invitados comenzaron a llegar a media tarde. Venían en camionetas lujosas, muchas de ellas blindadas, aunque eso no era algo que se mencionara abiertamente. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos brillantes. Algunos traían regalos envueltos en papel dorado. Otros simplemente traían sobres gruesos que entregaban discretamente a los asistentes que los recibían en la entrada. Ramiro los saludaba uno por uno, con una sonrisa que parecía completamente genuina. Abrazaba a viejos conocidos, besaba mejillas, hacía comentarios sobre lo bien que se veían sus invitados. Nadie hubiera imaginado que detrás de esa fachada amable había un hombre preparándose para la batalla de su vida. Entre los invitados estaban, por supuesto, los 5 conspiradores. Carlos Mendoza llegó temprano, con un regalo grande bajo el brazo y una expresión de falsa lealtad en el rostro. Ramiro lo abrazó como si fuera un hijo pródigo regresando a casa. Le agradeció el regalo sin abrirlo, prometiendo hacerlo más tarde. En ningún momento su voz o su mirada revelaron lo que sabían. Arturo Vega vino acompañado de una mujer joven que claramente no era su esposa. Ramiro los recibió sin hacer comentarios sobre esta indiscreción, tratando a la acompañante con la misma cortesía que a cualquier otro invitado. Francisco Luna, Eduardo Reyes y Antonio Salazar llegaron en momentos diferentes, cada uno actuando con la naturalidad de quien no tiene nada que ocultar. Miguel observaba todo desde una distancia prudente, vestido como uno más de los guardias de seguridad. Se movía por la propiedad verificando que cada pieza del plan estuviera en su lugar. Los hombres leales estaban distribuidos estratégicamente, mezclados con el personal de servicio y los guardias regulares. Algunos servían bebidas, otros vigilaban las puertas, otros simplemente circulaban entre los invitados, como si fueran parte de la celebración. Diego también estaba presente. Como Ramiro había prometido, el joven se había vestido con un traje nuevo que su padre le había regalado para la ocasión. Se veía nervioso pero emocionado, tratando de absorber todo lo que veía. Observaba a los invitados con ojos curiosos, intentando adivinar quiénes eran importantes y quiénes no. ¿Qué papel jugaba cada uno en el imperio de su padre? Ramiro había dado instrucciones específicas sobre Diego. Cuando llegara el momento, 2 de los hombres más confiables lo sacarían del lugar y lo llevarían a un punto seguro. El chico no debía ver lo que iba a pasar. No porque Ramiro quisiera proteger su inocencia, esa ya estaba comprometida por el simple hecho de estar ahí, sino porque no quería que Diego viera a su padre hacer lo que tendría que hacer. Algunas imágenes se quedaban grabadas para siempre, y Ramiro no quería que su hijo cargara con eso. La fiesta progresó como cualquier otra celebración de este tipo. Hubo discursos, brindis, música. La banda tocó canciones populares que hicieron que algunos invitados se levantaran a bailar. La comida fue servida en cantidades abundantes. Platillos tradicionales preparados con ingredientes de la mejor calidad. El alcohol fluía libremente, aflojando lenguas y relajando tensiones. A medida que avanzaba la noche, Ramiro observaba cómo los conspiradores se comunicaban entre sí. Miradas discretas a través del salón, breves conversaciones en los rincones, consultas frecuentes a sus teléfonos. Estaban coordinando los últimos detalles, preparándose para el momento del ataque Ney, a las 11 de la noche. Miguel se acercó a Ramiro y le susurró algo al oído. Los hombres armados del Cartel del Este habían sido detectados
acercándose a la propiedad. Estaban posicionándose para entrar por la parte trasera, exactamente como el plan interceptado había indicado. Todo estaba sucediendo según lo previsto. Ramiro asintió casi imperceptiblemente. Era hora de poner en marcha su contraataque. Primero, dio la señal para que Diego fuera llevado a un lugar seguro. El chico protestó cuando dos hombres lo tomaron del brazo y le dijeron que tenía que irse. Quiso quedarse, ver lo que iba a pasar, pero los guardias fueron firmes y lo sacaron por una puerta lateral antes de que pudiera causar una escena. Luego, Ramiro subió al escenario donde había estado tocando la banda. Pidió el micrófono y la música se detuvo. Los invitados se volvieron hacia él, esperando probablemente otro discurso de agradecimiento o un brindis más. Lo que escucharon fue algo completamente diferente. Ramiro comenzó agradeciendo a todos por venir. Habló de lo mucho que significaba para él tener a tantas personas queridas reunidas en un solo lugar. Mencionó los años de trabajo duro, las dificultades superadas, los logros alcanzados. Su voz era cálida, sincera, casi emotiva. Entonces, el tono cambió y dijo que, desafortunadamente, no todos los presentes estaban ahí para celebrar con él, que algunos habían venido con otras intenciones, que había personas en esa fiesta que habían planeado que esta fuera su última noche en la tierra. Un murmullo nervioso recorrió la multitud. Algunos invitados miraron a su alrededor, confundidos. Otros parecieron entender de inmediato lo que estaba pasando, y sus rostros palidecieron. Ramiro continuó hablando. Nombró a Carlos Mendoza. Le pidió que diera un paso adelante. Carlos, paralizado por la sorpresa y el miedo, no se movió. Dos de los guardias leales lo tomaron de los brazos y lo arrastraron hacia el frente, dejándolo de rodillas frente al escenario. Luego nombró a Arturo Vega en el mismo proceso. La joven que lo acompañaba gritó cuando lo separaron de ella, pero nadie le prestó atención. Francisco Luna fue el siguiente. Luego Eduardo Reyes, finalmente Antonio Salazar. 5 hombres arrodillados en una fila, sus rostros mostrando una mezcla de terror y resignación. La multitud estaba en completo silencio. Nadie se atrevía a moverse o hablar. Todos sabían lo que significaba ser señalado de esa manera por Ramiro Estrada. Todos sabían lo que venía después, pero Ramiro no había terminado. Explicó, con una calma que helaba la sangre, exactamente qué habían hecho estos 5 hombres, cómo habían conspirado con el cartel del Stan, cómo habían planeado el ataque para esa misma noche, cómo habían pensado que podrían traicionarlo y salirse con la suya mientras hablaba. Sus hombres estaban ejecutando la segunda parte del plan. Los atacantes del cartel del Este, que esperaban escondidos cerca de la propiedad, fueron rodeados y capturados. Eran 12 hombres, armados hasta los dientes, completamente sorprendidos de que su operación secreta hubiera sido descubierta. Fueron desarmados y llevados hacia la hacienda, donde pronto se unirían a los 5 conspiradores. Cuando los trajeron al jardín, todavía atados y confundidos, el mensaje quedó completamente claro. Ramiro no solo sabía del plan, había anticipado cada movimiento y había preparado una trampa perfecta. Ramiro bajó del escenario y caminó hacia los hombres arrodillados. Su expresión era fría, completamente desprovista de la calidez que había mostrado momentos antes. Miró a cada uno de los conspiradores a los ojos, dándoles la oportunidad de hablar si querían. Carlos Mendoza fue el primero en intentarlo. Con voz temblorosa, empezó a dar explicaciones, excusas, súplicas. Dijo que había sido presionado, amenazado, que no había tenido opción. Prometió lealtad eterna si Ramiro le perdonaba la vida. Ramiro lo escuchó sin interrumpir. Cuando Carlos terminó de hablar, simplemente negó con la cabeza. No había palabras que pudieran cambiar lo que iba a suceder. La traición tenía un precio, y ese precio no era negociable. Lo que siguió fue brutal y deliberado.
Ramiro no se ensució las manos personalmente. Eso no era su estilo, pero supervisó cada momento, asegurándose de que el mensaje quedara absolutamente claro. Los traidores fueron ejecutados uno por uno, a la vista de todos los invitados. Fue una demostración de poder en su forma más cruda, diseñada para grabar en la memoria de todos los presentes lo que sucedía cuando alguien intentaba destruir a Ramiro Estrada. Los hombres del cartel del Este tuvieron un destino ligeramente diferente. Uno de ellos fue liberado, con instrucciones específicas. Debía regresar a Héctor Domínguez y entregarle un mensaje. Ramiro sabía lo que habían planeado. Sabía quién estaba detrás, y esto era solo una advertencia. Sí, el cartel del Este intentaba algo así nuevamente, la respuesta sería 1000 veces peor. El hombre liberado huyó como si el diablo lo persiguiera. Los demás fueron retenidos como prisioneros, su destino por decidirse más adelante, cuando todo terminó. El jardín, que había estado lleno de música y celebración, se había convertido en algo completamente diferente. Los invitados estaban en shock, algunos llorando, otros simplemente paralizados. Muchos habían conocido a los conspiradores durante años, habían compartido negocios y momentos personales con ellos. Ver su final de esa manera era algo que no olvidarían nunca. Ramiro volvió a subir al escenario. Su traje tenía algunas manchas que no estaban ahí antes, pero su voz era tan calmada como siempre. Agradeció a todos por su comprensión. Dijo que lamentaba que la celebración hubiera sido interrumpida de esa manera, pero que había sido necesario. La organización era una familia, y en una familia la traición no podía ser tolerada. Ann ofreció a todos los invitados la opción de marcharse si así lo deseaban. Nadie los detendría, nadie los juzgaría por querer alejarse de lo que había pasado. Pero también dijo que la fiesta podía continuar para aquellos que quisieran quedarse. La banda todavía estaba ahí, la comida seguía caliente, el alcohol seguía fluyendo. Fue una prueba, por supuesto. Ramiro quería ver quién se quedaba y quién se iba. Quería medir la lealtad de cada persona presente. En ese momento, para su sorpresa, la mayoría se quedó. Después de un periodo de silencio incómodo, la música volvió a sonar. Las conversaciones se reanudaron, aunque en tonos más bajos y cuidadosos. Algunos incluso se acercaron a Ramiro para felicitarlo por su astucia, por haber descubierto y neutralizado la conspiración. A Miguel apareció a su lado, también luciendo más cansado y manchado de lo que había estado al principio de la noche. Reportó que todo había salido según el plan. Los conspiradores habían sido eliminados, los atacantes externos capturados o neutralizados, y no había habido bajas entre los hombres leales. ¿Era un éxito completo? Ramiro asintió, pero no sentía la satisfacción que esperaba. Sí, había ganado Ansi, había demostrado su poder, pero el costo había sido alto de maneras que no se podían medir en dinero o vidas. Había perdido a hombres que había considerado aliados. Había mostrado su faceta más despiadada frente a personas que lo respetaban, y había enviado a su hijo lejos. Otros regresarían más leales que antes, convencidos de que Ramiro era invencible y que estar de su lado era la única opción inteligente. Cuando el último invitado se fue, Ramiro se sentó solo en el jardín, ahora vacío. Los cuerpos habían sido removidos, las manchas limpiadas, las decoraciones desmontadas. Solo quedaban las luces en los árboles, todavía brillando como pequeñas estrellas artificiales. Acercó con una botella de tequila y 2 vasos. Se sentó junto a su amigo y sirvió sin preguntar. Bebieron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Miguel habló. Preguntó cómo se sentía Ramiro después de todo lo que había pasado. Ramiro tardó en responder. Dijo que no sabía exactamente cómo se sentía. Aliviado de haber sobrevivido, por supuesto. Satisfecho de que el plan hubiera funcionado, pero también vacío de una manera que no podía explicar. Como si algo se hubiera roto dentro de él que no podía ser reparado.
A Miguel asintió, entendiendo, sin necesidad de más palabras. Él también había perdido algo esa noche, la ilusión de que en este mundo podía haber algo parecido a la amistad verdadera, la esperanza de que no todos los que decían ser leales estaban mintiendo, permanecieron ahí hasta que el sol comenzó a aparecer en el horizonte. Un nuevo día, un nuevo capítulo en sus vidas. La organización continuaría, los negocios seguirían, el dinero seguiría fluyendo, pero nada volvería a ser exactamente igual. Ramiro se levantó y miró hacia el este, donde el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados. Dijo que tenía que ir a ver a Diego en el Chico. Probablemente estaba furioso por haber sido sacado de la fiesta. Probablemente tenía 1.000.000 de preguntas, y Ramiro tenía que decidir cuánto contarle. A Miguel ofreció acompañarlo, pero Ramiro negó con la cabeza. Esta era una conversación que tenía que tener solo, padre e hijo, sin intermediarios, mientras caminaba hacia donde habían llevado a Diego. Ramiro pensó en todas las cosas que quería decirle, todas las advertencias, todas las lecciones, todas las verdades que el chico necesitaba entender, pero sabía que las palabras solo podían hacer una parte del trabajo. Diego había querido ver el mundo de su padre, y aunque no había presenciado lo peor de la noche, eventualmente se enteraría de todo. Las noticias viajaban rápido, especialmente en este mundo. La pregunta era si Diego podría manejar esa realidad. Y más importante aún, si Ramiro podría vivir con las consecuencias de haberlo expuesto a ella. Diego estaba esperando en una casa pequeña, a varios kilómetros de la hacienda. Cuando Ramiro llegó, encontró a su hijo sentado en el borde de una cama, con los puños apretados y una expresión de rabia contenida en el rostro. Los 2 guardias que lo habían llevado ahí estaban afuera. Claramente aliviados de ver llegar al jefe, Ramiro entró y cerró la puerta detrás de él. Padre e hijo se miraron por un largo momento sin decir nada. El silencio estaba cargado de tensión, de palabras no dichas, de emociones a punto de explotar. Fue Diego quien habló primero. Su voz temblaba, no de miedo, sino de furia. Preguntó por qué lo habían sacado de esa manera, por qué lo habían tratado como a un niño que necesitaba ser protegido. Dijo que tenía derecho a estar ahí, a ver lo que pasaba, a ser parte de todo. Ramiro escuchó sin interrumpir. Cuando Diego terminó de hablar, se sentó en una silla frente a la cama. Su cuerpo mostraba el cansancio de una noche sin dormir, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Atentos, explicó, con una paciencia que sorprendió incluso a él mismo. Lo que había sucedido en la fiesta, después de que Diego se fue, no ocultó nada. Los conspiradores, la traición, la ejecución, todo habló de manera directa, sin adornos ni justificaciones, dejando que los hechos hablaran por sí mismos. A medida que Ramiro contaba la historia, la expresión de Diego fue cambiando. La rabia inicial dio paso a la sorpresa, luego a algo que podría haber sido horror, y finalmente a una especie de fascinación perturbadora. El chico escuchó cada detalle, haciendo preguntas ocasionales para aclarar puntos que no entendía. Cuando Ramiro terminó, otro silencio cayó sobre la habitación. Diego miraba al suelo, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, levantó la vista y dijo algo que su padre no esperaba. Dijo que entendía que los traidores habían merecido lo que les pasó, que en este mundo la lealtad era lo único que importaba, y quienes la violaban tenían que pagar el precio. Dijo que ahora más que nunca quería ser parte de la organización, quería aprender a ser como su padre, a proteger lo suyo, a destruir a sus enemigos. Ramiro sintió un escalofrío al escuchar estas palabras. No era la reacción que esperaba. Había pensado que al conocer la verdad completa, Diego se asustaría, que querría alejarse de este mundo y volver a su vida normal en Guadalajara. Pero, en cambio, el chico parecía más atraído que nunca. Le explicó a Diego que lo que había visto era solo una pequeña parte de la realidad, que había cosas mucho peores que sucedían cada día en este negocio,
que la vida de un hombre en su posición era una prisión de oro, donde el poder venía acompañado de una soledad y una paranoia constante, que había perdido amigos, familia, partes de su propia humanidad. A lo largo de los años San Diego respondió que sabía todo eso, que no era ingenuo, pero que prefería una vida de riesgos y poder a una vida común y aburrida, que había nacido para esto, que lo llevaba en la sangre. En Ramiro se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol ya estaba alto en el cielo, brillando sobre un mundo que seguía adelante sin importar lo que había pasado la noche anterior. Pensó en su propia juventud, en cómo él también había estado tan seguro de querer esta vida, en todas las veces que había deseado poder volver atrás y tomar decisiones diferentes. Ansé volvió hacia su hijo y tomó una decisión. Si Diego estaba determinado a entrar en este mundo, intentar detenerlo solo lo alejaría y probablemente lo pondría en más peligro. Pero si Ramiro lo mantenía cerca, al menos podría tratar de educarlo, de enseñarle a sobrevivir, de protegerlo de los errores más graves. Ann dijo que aceptaba darle una oportunidad, pero con condiciones estrictas. Diego empezaría desde abajo. Como cualquier otro nuevo miembro de la organización, no recibiría tratos especiales por ser el hijo del jefe. Tendría que demostrar su valor, ganarse el respeto de los demás, aprender cada aspecto del negocio antes de avanzar a posiciones de responsabilidad. An Diego estuvo de acuerdo con entusiasmo. Prometió trabajar duro, aprender todo lo que pudiera, hacer que su padre se sintiera orgulloso. Sus ojos brillaban con una emoción que Ramiro recordaba haber sentido hace muchos años. La emoción de comenzar una aventura, de entrar en un mundo prohibido y excitante. En Ramiro solo esperaba no estar cometiendo el error más grande de su vida. Las semanas siguientes fueron intensas. La eliminación de los conspiradores había dejado huecos importantes en la organización que necesitaban ser llenados. Ramiro ascendió a algunos hombres de confianza a posiciones de mayor responsabilidad y trajo a otros nuevos de fuera. Cada decisión era cuidadosamente calculada. Cada nuevo nombramiento verificado múltiples veces antes de hacerse oficial. El mensaje enviado al cartel también tuvo efectos significativos. Héctor Domínguez, el segundo al mando que había orquestado la conspiración, desapareció misteriosamente 2 semanas después de la fiesta. Se rumoreaba que sus propios jefes lo habían eliminado. Avergonzados por el fracaso de la operación y temerosos de la venganza de Ramiro, otros decían que había huido del país y estaba escondido en algún lugar de Centroamérica. Nadie sabía la verdad con certeza, pero el resultado era el mismo. La amenaza inmediata del Cartel del Este había sido neutralizada. An Diego comenzó su entrenamiento como Ramiro había prometido. Fue asignado a trabajar con un grupo de hombres de bajo nivel, haciendo tareas menores pero necesarias: entrega de mensajes, vigilancia de propiedades, apoyo logístico para operaciones pequeñas. No era el trabajo glamoroso que probablemente había imaginado, pero era el primer paso en una educación que podría tomar años. Para sorpresa de algunos, Diego no se quejó. Aceptó cada tarea con determinación, trabajando más duro que cualquier otro novato para demostrar su valor. Los hombres con los que trabajaba inicialmente lo trataron con desconfianza, asumiendo que era solo un niño rico jugando a ser criminal. An Ramiro observaba el progreso de su hijo desde la distancia. Recibía reportes regulares sobre su comportamiento, su desempeño, su interacción con los demás. Hasta ahora, todo parecía ir bien. Diego estaba aprendiendo, madurando, adaptándose a un mundo muy diferente al que había conocido antes. Pero Ramiro también notaba cambios que le preocupaban. La amabilidad natural de Diego, su sentido del humor, su capacidad de conectar con las personas, todo eso parecía ir desapareciendo lentamente. En su lugar, emergía algo más frío, más calculador, más parecido al propio Ramiro de lo que le gustaría admitir a una noche. Aproximadamente 2 meses después de la fiesta,
Ramiro recibió una llamada que cambió todo de nuevo. Era de Carmen, su ex esposa. Su voz sonaba asustada, algo que Ramiro rara vez había escuchado en todos los años que la conocía. Ann dijo que había recibido una visita. Dos hombres con acento del sur, vestidos con trajes oscuros, conduciendo un auto con placas que no pudo memorizar. Habían preguntado por Diego. Querían saber dónde estaba, cómo contactarlo, cuándo volvería a Guadalajara. Carmen les había dicho que no sabía, que Diego se había ido y no mantenía contacto. Los hombres no le creyeron, pero eventualmente se marcharon con una advertencia velada. Dijeron que esperaban que Diego apareciera pronto, o las cosas podrían poner